Amén. Gloria al Señor. Aquí le dejo con nuestro amado pastor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahí sentados, quisiera comenzar leyendo la palabra del Señor. Ahí sentados nomás. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, libro de los comienzos. Y vamos a buscar el capítulo 2 del libro de Génesis, el versículo 15 en adelante. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Ahí sentados vamos a leer su palabra. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice ahora este tiempo de preguntas y respuestas que vamos a dar con la ayuda del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queríamos empezar diciendo que el diseño de Dios ha sido perfecto. Usted sabe, esta hermosa creación que Dios lo hizo, gloria al Señor, en 7 días, en 6 días, en 5 días preparó toda esta tierra para que la habitase el hombre. En el 6º día hizo al hombre del polvo de la tierra. Y dice el relato bíblico que sopló aliento de vida sobre el hombre y fue un ser viviente. Alabado su nombre. Todo estaba perfecto, pero había algo que faltaba completar. Era que Adán estaba solo y a Adán le faltaba su ayuda idónea. Por eso el Espíritu Santo, en la expresión de la unisapiencia, la unisciencia, dice en el verso 18: y dice el Señor, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. O sea, la palabra ayuda idónea es la ayuda perfecta. Con esto quiero decir que el ser humano ha sido diseñado para vivir en familia. Entonces eso habla de la dimensión espiritual. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. El hombre tiene un cuerpo, pero tiene un espíritu que es la fuente de vida que Dios sopló sobre el hombre. El hombre tiene un alma, donde ahí están las emociones y los sentimientos, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hablamos de la educación cristocéntrica, que es un modelo educativo de avanzada para este siglo tan difícil, donde hay una educación sin alma y sin espíritu. Decimos que el ser humano tiene que ser formado integralmente. El ser humano tiene 4 dimensiones. La dimensión biológica, que es su cuerpo y es el templo del Espíritu Santo. Amén. Luego el hombre tiene su dimensión social. Eso habla que el hombre y la mujer tienen que vivir en una familia, en un hogar. Los niños tienen que tener una familia, un papá y una mamá. No 2 hombres y 2 mujeres como papá y mamá, como la sociedad de este tiempo lo ha generado. Esa es la dimensión social. El hombre es una dimensión cultural. ¿Por qué?
porque el hombre de que nace hasta que el hombre parta al cielo, el hombre tiene que aprender conocimientos, habilidades y destrezas. El hombre tiene que aprender, y el aprendizaje es hasta el día que nosotros dejamos de existir. Y es bueno aprender, capacitarse, porque así vamos a servir mejor a Dios. Y así vamos a dar testimonio a un mundo que el pueblo de Dios es un pueblo entendido. ¿Cuántos alaban su nombre? Es un pueblo preparado, es un pueblo, aleluya, preparado para toda buena obra. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Puede dar un aplauso al Señor? Pero decíamos, el hombre es un ser biológico, es un ser social, es un ser cultural, porque aprende la cultura de cada nación, conocimientos, pero el hombre es un ser espiritual. Entonces, cuando se habla del hombre como ser espiritual, ahí están las emociones, ahí están los sentimientos. Entonces, tenemos que formar esa dimensión espiritual del hombre. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando esa dimensión espiritual se alimenta de lo espiritual, entonces esa dimensión se fortalece. Es ahí donde el hombre tiene una inteligencia espiritual, donde el hombre tiene una inteligencia emocional, como habla los investigadores de este siglo, hablan de una estabilidad emocional. Pero esa estabilidad emocional viene cuando el hombre tiene paz interior, y la única manera de tener paz interior es estar a cuenta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué queremos decirle en esta noche? Que Dios ha diseñado al ser humano de una manera extraordinaria. La creación más grande de toda la humanidad, de todo el universo, ha sido el hombre, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Puede alabar el nombre de Jesús esta noche? Entonces, como esa imagen y semejanza, el hombre tiene también preguntas. Tenemos interrogantes. Y eso es parte también de nuestra vida. Y por eso encontramos este libro extraordinario, que es la Biblia, donde vamos nosotros a dar las respuestas y las inquietudes que nos han dejado con esta batería de preguntas. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Y empezamos, pues. A uno está diciendo, ¿no? Empezamos. Amén. A ver, voy a dejar a mi esposa, dice que. Gloria al Señor. Tengo una pregunta. En la palabra de Dios, cuando dice el capítulo 2, versículo 18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuestro pastor acaba de decir que la ayuda idónea es la ayuda perfecta, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué hay tantos hogares con problemas entre las parejas? Porque esa perfección que hizo Dios se rompió, se quebrajó por el pecado, ¿no? Y por lo tanto entró las muchas imperfecciones. Porque no, así como no hay institución perfecta, tampoco no hay matrimonio perfecto. ¿Y por qué será eso? Yo me preguntaba, ahorita el pastor estaba leyendo, ¿no? Gloria al Señor. Cuando uno no conoce a Dios, pues el enemigo hace trastorno en nuestra vida, ¿verdad? Nos deforma, destruye las 4 dimensiones que dijo el pastor, la destruye. La transforma de tal manera que nos desforma nuestra forma de pensar, sentir y hacer y de actuar. Entonces, cuando no conocemos a Dios y nos juntamos con nuestra pareja, pues yo soy imperfecta, él es imperfecto, porque ambos desconocemos a Dios. Conocemos a aquel que hizo el perfecto diseño, lo que acabo de exponer el pastor.
Conforme el pastor iba leyendo, va abriéndose el entendimiento, ¿no? Porque el Señor nos va dando sabiduría. Entonces yo decía, ayuda idónea, ayuda perfecta. Señor, ¿y por qué tantos hogares con tantos problemas? Ese es por el pecado. Porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, conocemos al perfecto diseñador. Gloria al Señor. ¿Y qué hace Él con nosotros? Nos transforma, nos renueva, reconstruye lo que el enemigo destruyó, lo que el enemigo maltrató. Y viene el Señor y cura las heridas, cura nuestras emociones, que es el aspecto emocional, ¿verdad? Espiritual, la dimensión espiritual. Gloria al Señor. Entonces, pero acá hay otra pregunta, le decía, acá cuando estaba leyendo el pastor decía, pero ¿por qué Dios permitió esto? Dios permitió que haya imperfección. Es que el hombre tuvo el libre albedrío de escoger. Y Él fue el causante que hizo que entrara esa imperfección en el perfecto diseño. Pero ¿y por qué? Es tan fácil. Es tan fácil cuando tú en tu corazón tienes la voluntad de Dios en tu vida, entenderlo. Yo vine a formar parte de un hogar, ser su esposa. Y Él también vino a formar parte de mi vida, mi esposo. Él vino con imperfecciones y yo vine con imperfecciones. Pero cuando ambos conocimos a Dios, Dios restauró, reformó, reconstruyó lo que el enemigo había destruido. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno viene a los pies del Señor, viene el perfecto diseñador y restaura todo, pues ahí podemos decir, ¿no? Podemos decir que hay el verdadera ayuda idónea. Gloria al Señor. Pero todavía vamos en proceso. Vamos en proceso. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, a lo que quiero llegar es a esto. Como vengo con imperfecciones, yo dependo de Él. Eso es lo que ha causado. O sea, a veces el enemigo se le va siempre, no a veces, siempre el enemigo se le va todo por otro lado. Porque Dios siempre, si permite Dios algo, es porque hay un propósito en todo esto. Si yo vengo con imperfección, con situaciones, y Él también, gloria al Señor, entonces yo me apoyo en Él para que Él me ayude. Y Él se apoya en mí para yo poder ayudarlo en lo que, porque no, los dos tenemos las mismas imperfecciones iguales. Así como tenemos nuestros atributos, nuestras actitudes buenas, también hay actitudes malas. Si yo deseo lo mejor para mi esposo, Él me corrige o yo lo corrijo. Gloria al Señor. Entonces yo dependo de Él y Él depende de mí. ¿Y para qué esta dependencia? Para que los dos podamos depender de Dios. Gloria al Señor. Por eso que existe eso. Si hay esta imperfección y vamos en este camino de perfeccionamiento, es para depender uno del otro y los dos depender de Dios. Y poder decir, fuerte como la roca es nuestro amor. Gloria al Señor. Y nuestra roca es Jesucristo, el fundamento de todo matrimonio que está bajo la unción de Dios. Amén. Entonces, esto nomás quería aclarar esto de la ayuda idónea. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como decía mi esposa, a la medida que vamos nosotros explicando, van apareciendo preguntas. El ser humano es así. Tenemos preguntas, interrogantes, pero todas ellas la encontramos en la respuesta en la palabra del Señor. Amén. Cuando un hogar está fundamentado en la palabra, como dice Cristo, es como una nave en medio del mar, ¿no? Vienen los vientos, las tempestades, pero cuando ese hogar está firme, está Cristo en ese hogar, no va a pasar nada, sino que esa nave
va a soportar todo y va a estar firme hasta lograr su destino. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? La primera pregunta dice, tuve una pareja, dice, antes de conocer a Dios, pero los dos conocimos a Cristo. Los dos conocimos a Cristo. Llevamos un año de separados y sigo teniendo el sentimiento por él. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo más debo de esperar para saber si es la voluntad de Dios? Porque el sentimiento es mutuo, o sea, el sentimiento es correspondido. Quiero leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor esta noche: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces hablamos de un Dios que tiene en sus manos el tiempo. Podríamos decir que es un Dios de la historia. Podríamos señalar que si nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra vida entonces está segura. Ahora, Dios es un Dios restaurador. Lo dice el verso 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Y la palabra restaurar significa volver al estado natural. Restaurar significa llegar a ser feliz. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Llegar a ser feliz. Entonces dice, tuve una pareja antes de conocer a Dios, pero fue el propósito de Dios, la providencia de Dios que se mueve en la historia. Porque ni la hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Dios los trajo al camino del Señor. Porque nadie puede llegar aquí y nadie está aquí si Dios no lo ha traído. Entonces Dios está por encima de toda circunstancia. Dios los trajo. Ellos conocieron a Cristo y como buenos cristianos se separaron para consagrarse. Pero pasó el tiempo, el sentimiento permaneció en ellos. En ellos se fueron consagrando y a la medida que se consagraron, el sentimiento fue creciendo más. Entonces el sentimiento fue perfeccionándose. Entonces la voluntad de Dios está presente aquí. ¿Por qué? Porque el sentimiento permaneció. Porque los dos permanecieron. No hubiese sido la voluntad de Dios si los dos llegaban, como acá han llegado varias parejas, llegaron ambos, se separaron, luego permaneció la hermana y el varón se fue. Y ese varón fue y se conoció por el mundo otra mujer y se casó, pero esa joven que quedó aquí se consagró y se conoció con otro joven aquí y se casaron. ¿Me entiende? Pero si hubiese sido la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, ambos permanecían. Pero si no es la voluntad de Dios, uno de ellos se va. Como han llegado aquí varias jóvenes comprometidas, pero luego el varón se fue. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más debo esperar? Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? Cuando yo obtengo mi madurez espiritual. Cuando ya ese joven está preparado espiritualmente para ser el sacerdote del hogar.
Cuando ese joven está preparado también materialmente, porque se ha preparado para proveer para su casa. Cuando ese joven está preparado biológicamente, porque también hay una edad para poder casarse. No va a decir, se enamora a 12 años, se van a casar. No es la edad recomendable. Ni 13, ni 14, ni 15, ni 16 años. Hay una edad para que se puedan casar. O sea, hay una madurez biológica, pero primero es la madurez espiritual. Hay una madurez biológica y una madurez material. Porque esa madurez material es que el joven está preparado, ya tiene condiciones para casarse y proveer para su casa. Eso habla que ya tiene un oficio, tiene una carrera, porque no solo van a vivir por la fe, del amor. Y cuando tienen hambre, ¿qué tal si la joven, ya tengo hambre? No, por fe nomás ya vivimos del amor. No, van a comenzar a pelear cuando le va a sonar los intestinos ahí, de hambre. ¿Sí o no? Tienen que estar preparados. Y la joven también tiene que estar preparada para tener sus hijos. Tiene que saber las labores del hogar. A veces hay jóvenes que no saben ni planchar. Se casan, no saben planchar. Y luego el esposo está con su camisa blanca y atrás está con la marca de plancha y todavía dice marca Oster, todavía dice. Bueno, dejo a mi esposa para que agregue algo. Gloria al Señor. Dice en el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso y en su tiempo. Cuando está en la voluntad de Dios, todo es hermoso y es bendición. Pero cuando no es en la voluntad de Dios, las puertas se cierran. Aún la familia no acepta la unión. Y no solamente la familia, sino que empieza a haber situaciones, aún materiales, aún en el trabajo, aún en el compañerismo, cuando no es la voluntad de Dios. Cuando Dios no está en el asunto, pues no es de bendición. Y si fuera la voluntad de Dios, ¿cuándo es la voluntad de Dios? Cuando usted hace lo que el Señor dice. Hay dos voluntades del Señor, dos voluntades, dos primicias, dos señales, dos aspectos importantes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no peques y que aceptes su voluntad. Son dos voluntades que Dios desea. Que no peques y que aceptes su voluntad. Solo así podrás hacer lo que el Señor quiere para ti. Cuando uno camina al lado de Dios, cuando uno camina muy cerca de Dios, aprendes a sentir sus deseos, su voluntad, lo que Dios quiere para ti. Solamente así podremos entender. Pero si miramos de lejos, andamos de lejos, miramos a Dios, venimos así como robó a la iglesia tradicionalmente, pues nunca vamos a entender la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé lo que a mi esposo le gusta? ¿Cómo yo sé lo que él desea para hoy día? Porque conozco sus deseos, conozco sus gustos, conozco cómo quiere que él, por ejemplo, terminando el culto, él siempre me dice, ¿has hecho un postre, un heladito, algo? Y tengo que preparar una fresa, lúcuma, algo. Ahora ya puede tomar cosas frías, no podía antes. Ahora ya puede, ya ayer se comió su marciano de fresa, después su lúcuma, hoy le espera lúcuma. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque está largo Amén. Ya, vamos a avanzar. Ahora sí, la segunda pregunta. ¿Qué significa soñar que me estoy casando y no está el novio? Pero al voltear veo el rostro de un hermano. Gloria a Dios. Amós 3:7 dice, Amós 3:7,
Lo puede anotar o ahí vamos respondiendo. Dice Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele a sus siervos, o sea, a sus hijos. No hará nada el Señor sin que le revele a sus hijos. O sea, Dios sí revela. Dios sí revela las cosas. Eso habla de que Dios habla a través de sueños. Amén. Dios revela los propósitos. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, ¿qué significa soñar que estoy casándome? Hay sueños que son de Dios. Y hay revelaciones de personas que se han consagrado y son espirituales y Dios les ha mostrado por sueño. Inclusive la persona con quien se van a casar. Pero cuando es la voluntad de Dios. También ha habido sueños que eran sueños en la carne, en el deseo personal. Porque hay personas que llegan a una obstinación y piensan en una obsesión, y entonces esa obsesión, lo que están pensando y deseando, en el sueño se evoca. ¿Me entiende o no? Pero cuando es la voluntad de Dios, todo es perfecto. Todo se ordena. Y Dios ha mostrado a muchos hermanos, inclusive con quién se iban a casar. Acá había una hermana que oró 7 años. Ella oraba, mire, 7 años oró, esperó. Dice que ella, viendo que las jóvenes caían en fornicación, le preguntó al Señor, ¿con quién me voy a casar? Y Dios le mostró en ese sueño el varón que le estaba poniendo un aro en su dedo, mire. Y ella se quedó calladita y no dijo nada. No lo tocó trompeta a viento en popa, porque hay unos sueños a viento en popa, he soñado, y le cuenta a todo el mundo. Y sale por Facebook, por WhatsApp, todo el mundo, hermano. Vía internet, los 5 continentes de la tierra saben. Ahí no hay prudencia. Estas cosas hay que tenerlo con mucha reserva y mucho cuidado. Y entonces esa hermana esperó. En el 7º año, ese hermano le declara que está enamorado de ella. Me parece, y hoy puedo afirmarlo, que lo primero que puso Dios en el corazón fue en ella. Y después de los años puso en el corazón de esa persona. Miriam, esa persona hoy es un pastor, es un siervo de Dios. Y ellos son felices. Pero ella supo esperar, mire, ¿se da cuenta? ¿Cuánto alaba en nombre de Jesús? Entonces, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele a su siervo. Entonces Dios va a revelar a sus hijos. Si tú le preguntas a Dios, Dios te va a mostrar. Amén. Entonces hay sueños que son de Dios y sueños que no son de Dios. Cuídense de los sueños que son obsesiones. Porque cuando uno, mire, el ser humano tiene, gloria al Señor, cuando uno piensa y uno se preocupa y uno se acuesta pensando, evoca esa preocupación en su sueño. ¿Me entienden o no? Porque cuando uno se acuesta, nuestro cerebro no descansa, sigue. Por eso hay sueños. ¿Me entiende o no? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, cuando uno se obsesiona y está deseando algo que no es la voluntad de Dios, porque a veces queremos algo que no es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y eso se vuelve una obsesión. Entonces ahí hay sueños que no son de Dios. Pero cuando una persona espiritual está tranquila, esperando en Dios, hay sueños que son de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tercera pregunta. Tengo un sentimiento por un hermano, pero no sé
si él sentirá lo mismo, porque a veces no me saluda, pero me mira, y yo me pongo nerviosa. He estado orando para que Dios quite y arranque ese sentimiento, lo saque de mi corazón, pero aún sigue ahí. ¿Será de Dios? Mire, buena pregunta. El que preguntó debe estar aquí, ¿no? ¿Cuántos alaban su nombre? De repente están en la primera fila. ¿Cuántos alaban el nombre? Están informadas, seguro ahí. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Interesante, ¿no? Yo quisiera que mi esposa lea Efesios 3:1. Vaya buscando Efesios 3:1. Entonces, como lo que sucedió con la hermana que le conté, ¿no? Que ella, preocupada por las jóvenes que caían en fornicación y ella no quería caer, le pregunta a Dios con quién se iba a casar, ¿sí o no? Y Dios le muestra en sueño, ¿se da cuenta? Pero lo puso primero en el corazón de ella, porque en el corazón del varón no estaba el sentimiento. Claro, mi esposa me está aclarando, dice que en el primer sueño, como estábamos con ella, dice que le mostró la mano, pero en el segundo sueño le mostró el rostro del hermano. Le pide ella orando, Señor, muéstrame su rostro. Mire, qué tremendo. Y el Señor, pasaron 3 años y medio y el varón todavía no sentía nada. El varón todavía no sentía. Pero mire, la voluntad de Dios es la que prevalece. ¿Se da cuenta? Hay que tener paciencia también. Dígale que está a su lado, tenga paciencia, hermanita, no sé. Tenga paciencia, porque si usted no tiene paciencia, va a tener problemas. El que es desesperado pierde soy y cabra, como dice, ¿no? Pierde todo. Pero el que tiene paciencia, con paciencia se alcanza la bendición y el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Todo es hermoso en su tiempo. Amén. Entonces, ella tiene un sentimiento, dice esta joven, pero no sé si sentirá él lo mismo. Pero a veces no me saluda, pero me mira. He estado orando para que Dios me quite ese sentimiento, pero aún sigue. A ver, quisiera que mi esposa lea Efesios 3:11. Gloria al Señor. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito. A nosotros Dios nos diseñó con un propósito, con un plan. ¿Me entienden o no? ¿Cuántos dicen amén? Y yo voy a decir algo aquí. Aunque de repente en el propósito no estaban ustedes planeados en una familia, pero Dios le dio la vida. Pero Dios, al momento de darle la vida, le da un propósito. Y la Biblia dice que Él cumplirá su propósito. Entonces, si hay un propósito, hay un camino trazado, entonces Dios ha preparado su compañero y su compañera. Dios tiene guardado un idóneo. Lo tiene Dios. Dios lo ha escogido, Dios lo ha separado. Usted no tiene que buscarlo, usted tiene que esperarlo, usted tiene que clamar a Dios y Dios lo mostrará y Dios lo traerá en su tiempo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y todo es hermoso en su tiempo. Si ese sentimiento hay en esa joven, porque ha visto cualidades en ese joven. Ha visto cualidades en ese joven, hermano. Entonces, esa joven tiene que esperar en Dios. Tiene que seguir orando. Y si eso permanece, tiene que preguntarle a Dios y pedirle a Dios señal, porque
porque hay señales. ¿Se acuerdan que Gedeón le dijo, Señor, si tú estás conmigo y vas a ir conmigo, voy a poner un vellón en la era, en el campo, y cuando llueva, yo te pido que se moje el campo y el vellón esté seco? Y eso sucedió. Al día siguiente dijo, Señor, yo voy a poner el vellón ahora y quiero que cuando llueva en el campo, el vellón se moje y el campo esté seco. Mire, él pidió señal. ¿Sí o no? Y usted tiene que aprender también a pedirle señal a Dios. Ahora, yo le digo una verdad. Cuando es de Dios, Dios pone el sentimiento en ambos. A veces lo pone primero en el hombre y después en la joven. A veces lo pone primero en la joven y luego en el varón. A veces lo pone al instante, en ambos. Gloria al Señor. A veces lo pone en ambos y va creciendo, pero están calladitos, pero va creciendo, va creciendo. Y es ahí cuando ya uno de los dos, puede ser el varón, el varoncito, viene y se acerca y me dice, pastor, quiero hablar con usted algo, pero algo personal, a solas, usted y yo, que no esté nadie más. Y cuando vamos a hablar, él está mirando en la puerta, si está el diácono parado ahí, pastor, que se vaya el diácono, Giancarlo, que se vaya lejos, pastor, porque Giancarlo tiene oído de elefante, que se vaya lejos. Y él me está hablando y está mirando así, si alguien le mira. Pastor, ¿sabe qué? Yo estoy orando y estoy sintiendo esto. Así se me han acercado varios jóvenes. A veces yo estoy caminando a la casa y justo ese día, pastor, le ayuda a llevar su bolsita, me dice. O sea, se vuelve bien amable, hermano. Dice, qué raro que este hermano está muy amable. Y ahí en el camino me va diciendo, pastor, usted es mi padre espiritual, no le puedo negar esto, ¿no? Pastor, estoy sintiendo esto. Entonces yo le escucho y digo, ya, mira. Y a veces me dicen que está orando 2 años ya y recién me entero yo. Entonces yo le digo, mira, vamos a hablar con la joven. Y por doctrina, yo comparto esto con mi esposa y lo guardamos y llamamos a la joven. Y a la joven le preguntamos, no le decimos, el hermano X está orando por ti, no. Eso no es sabio, no se habla. Porque no podemos divulgar lo que uno siente. Eso es muy reservado. A veces hay hermanita que dice, hermanita, cuéntame pues, lo que tú sientes. Yo soy una tumba, dice. Una tumba, que el Señor te reprenda. No, eso no se comparte. Por eso las jóvenes deben hablar con mi esposa. Aún las hermanas damas y los varones hablan conmigo. Así es, hermano. Esa es doctrina. Y a veces hemos hablado con la joven, o mi esposa se ha acercado y le ha preguntado, y la joven, sí, pastora, yo también quería hablar ya con usted. Sabe que hace 1 año estoy orando por el hermano X. Y justo, mire, hay una relación, y ahí se ve que es la voluntad de Dios, porque los dos ya son maduros, ya la joven también es madura. Entonces ahí ya donde yo le digo al joven, buena noticia, tiene mi permiso, puedes decirle a la joven lo que tú sientes. Mire, claro, entran en la etapa de enamoramiento, luego vienen claro, ahí se alejan, guardan, honran su enamoramiento, la doctrina, y luego entran ya al noviazgo y luego ya al matrimonio. Pero ya llegan a una madurez, mire. Todo tiene un proceso, ¿sí o no? Y qué bonito es respetar esos procesos. Qué bonito es seguir, qué bonito es casarse en la iglesia. Qué lindo es casarse, hermano. Qué hermoso es para mí ver un joven, una joven que se casen en el templo. Es lo más grande que puede haber. Es el regalo más grande que ustedes puede darle a su pareja. Casarlo, traerlo al altar, ambos. Eso es maravilloso, hermano. Amén. ¿Cuánto alaban su nombre? Bueno, avanzamos. 4ª pregunta. Si sientes carga por un hermano y tienes ganas de orar por él, ¿significa de que estoy enamorada?
Esto es relativo, porque esa carga puede ser porque ha visto al hermano con una necesidad también. Claro, y la Biblia también dice orar sin cesar y orar unos por otros, ¿no? Pero más eso está relacionado a que hay alguna de repente, algún sentimiento que está apareciendo, ¿no? Porque a veces ocurre eso. Es como un hermano. Yo fui pastor en el norte y un hermano que trabaja en el templo, él era el encargado de armar el estrado y al final de traer y guardar todo el estrado en el depósito. Este hermano estaba orando para casarse y ve a una joven. Y cuando ve a esa joven, su fidelidad, su consagración, su trabajo por la obra, lo impactó al hermano. Que él comenzó a sentir algo por ella y comenzó a orar, que es lo correcto. Y luego, después de un tiempo, el hermano se me acerca y me habla. Entonces, lo hermoso fue que también Dios puso en ella el mismo sentimiento. Pero entonces un día preguntando en la pedida de mano, ella testifica. Ella dice: pastor, yo cuando salía del templo ya a mi casa después de haber apoyado ahí en la iglesia, yo vi que el hermano llegó de la campaña y solito, pastor, bajaba todo el estrado y guardaba todo. Yo lo miré y cuando yo lo vi trabajando a él solo, ya no estaba el resto de jóvenes, lo habían dejado todos. ¿Dónde estaban los misioneros? Porque uno en el culto misionero canta: misionero quiero ser, pero a la hora del trabajo ya no están. Entonces ella dice: cuando yo lo vi a este joven trabajando, el Dios puso un gran amor por él, me dice. Mira, ahí donde Dios puso el amor, porque él estaba trabajando solo en la obra a tal hora de la noche. Mire, y eso lo testificó ella en el día de la pedida de mano. Y más aún, ese día ella preparó el caldo de gallina, hermano. Y un caldo de gallina, como dice, ¿no?, para chuparse el dedo. Una joven, una gran cocinera, hermano. Qué tremendo. Ese varón no va a sufrir, hermano. Porque si no sabe cocinar, Dios mío, ese joven se va a adelgazar, hueso y pellejo, puro ojo nomás. Ya no va a poder armar el estrado, le va a parar fuerte. Pero si ese joven sabe cocinar, Dios mío, ese joven va a estar contento y bien gordito, y bien cachetón también. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Alabe al que vive para siempre. Ahora, la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces tú pregúntale a Dios, pues, si Dios responde. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misterios que tú no conoces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos ahora, ya para avanzar, a la siguiente pregunta. ¿El matrimonio por contrato es considerado legal delante de Dios? Anita, abre Hebreos 13:4 para que leas. El matrimonio por contrato. O sea, el matrimonio es un contrato. Dentro del Código Civil, el matrimonio es un contrato hecho entre un hombre y una mujer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque lo establecido por Dios es que se case varón y hembra, y es un contrato. Porque ambos firman, ¿sí o no? Y profesan serse fiel. Entonces, el matrimonio establecido por Dios es un matrimonio legal y se tiene que hacer ante las autoridades civiles. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos acá un matrimonio ya en la iglesia, o como dice religioso, ¿no?, ya la pareja debe haberse casado por civil. O hay veces traen acá al registrador civil y se casan en un ladito, lo casan y luego pasan acá al altar para hacer los votos delante de Dios. Amén. Pero primero tiene que hacerse por civil, delante de las autoridades que Dios ha puesto.
Ahora, la pregunta puede ser la siguiente: pastor, yo me casé solo por civil y no por la iglesia, ¿será válido el matrimonio? Sí es válido, porque usted lo ha hecho delante de las autoridades. Y el matrimonio es indisoluble. Lo único que rompe el vínculo matrimonial es la muerte. Por eso cuando se le casa al final el pastor que dice: lo declaro marido y mujer, esposo el uno para el otro, hasta que la muerte lo separe. ¿Qué es lo que separa al vínculo matrimonial? Solo la muerte. ¿Se da cuenta? Lea. Gloria a Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, el matrimonio, ahí habla, honroso es el matrimonio. No está hablando del matrimonio religioso o el civil, está hablando del matrimonio. Si usted se casó, aleluya, por civil, su matrimonio es válido delante de Dios. Primero es ante las autoridades y ahí se firma ese contrato civil, donde ambos se profesan fidelidad y amor. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Amén. La pregunta que sigue: ¿es recomendable para un joven conocer a los padres de la enamorada? Sí, sí es recomendable. Porque cuando uno ya va a entablar una relación, los padres tienen que saber. Y a veces hay relaciones donde los padres no están de acuerdo, como decía mi esposa. Entonces todavía no es el tiempo, pues. El tiempo es cuando ya los padres también aceptan, hermano. Y qué bonito que los padres acepten. ¿Y cuándo van a aceptar? Cuando ven también a un joven responsable, un joven espiritual, un joven maduro, ¿sí o no? Un joven que ya tiene su trabajo. Porque también la mamá va a decir: y ese joven tiene su trabajo. No ese joven que hace cachuelo nomás en vez en cuando. No. Entonces un cachuelero. No. Porque los padres van a decir: ¿y cómo va a vivir mi hija? ¿En dónde va a vivir? Entonces por eso yo le decía a usted, ya los solteros vayan abriendo su cuenta corriente en el BBVA o BCP, ¿no? Vayan abriendo pro terreno. Pro terreno vayan teniendo. ¿Está escuchando, Pedro? Alábale. No alaba a Dios, hermano. ¿Qué pasa? ¿Cuánto alaban en nombre del Señor? Alabe a Jesús. Vayan abriendo ya. Y también las jóvenes. Aquí se casó una pareja, mire, una pareja ya maduro fueron, ya tienen su hijito. Y entonces yo le pregunto a él: ¿ya tienes tu casita? Porque yo lo vi más maduro, ¿no? Y dice: no, mi esposa tiene su casa, me dice, pastor. Mira, sí, mi hijo, mi esposa tiene su casa, ya ha comprado ya, y todavía ya va para el segundo piso, me dice. ¿Y tú qué vas a poner? Los sillones, pastor. Qué bendición, dije yo. Y la hermana, mira, la hermana que congrega aquí, ¿no? También están por una zona que no voy a mencionar, vienen aquí los domingos, pero ella, la hermana, mire, trabajó, se compró su terreno y mire, qué tremendo, y construyó su casa. Tremendo, una joven que se esforzó, y yo creo que vale la pena ese esfuerzo porque ayuda, ¿sí o no? Ayuda a la bendición, amén. Y dice: mi enamorada está embarazada, ¿cree usted, pastor, que es recomendable que vivamos juntos? Parece que este es de una pareja que llegó aquí y conocieron al Señor. Entonces, si usted llegaron así, embarazada la joven, y ustedes han estado viviendo en concubinato, o sea, no se han casado, ¿qué dice la palabra? Que tienen que casarse, porque no podemos vivir en fornicación, ¿sí o no? Entonces si usted lo ama a ella y al joven lo ama al joven, cásense mejor. Cásense. No, me supone que ella, que está embarazada de él, pues, ¿no?
Porque si no está embarazada de él, entonces ¿cómo? Eso no, está raro todo eso. Y ahí está la obra del Satanás. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Pero Amén. acá hay un detalle, ¿no? Acá dice, es recomendable conocer a los padres de mi enamorada. ¿Y cómo uno pregunta, fue recomendable embarazarla? La ha embarazado, ¿no? Y recién quiere conocer a los papás, después de haber embarazado. Es como, ay, pastor, ¿puedo hacer esto? Y el pastor dice, pero ya lo hice, pastor, ¿no? O sea, va al árbol, jala el plátano, se lo come y después informa que se comió el plátano. Es algo así parecido, ¿no? Y después dice, es recomendable Que vivamos juntos. que vivamos juntos. ¿Mm? No Gloria era a recomendable Dios. que embarazara a la muchacha. Primero. Pero si se embarazó y hay en ellos amor y conocieron así al Señor, restauren su relación. Porque Dios es un Dios restaurador. Amén. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo saber que el joven ama la obra de Dios? ¿Cómo saber? Está preguntando una joven. Pastor Juan Espíritu, ¿cómo saber que el joven ama la obra de Dios verdaderamente para salir con él a la obra misionera? Está buena esa pregunta. ¿De quién será? Ahí está, creo que ahí estoy viendo la pregunta de quién. Mateo 7, a ver, lea Anita, Mateo 7, 15 al 20. Gloria al Señor. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo conocerás tú que ama al Señor la obra de Dios? Por su fruto. ¿Y cuál sería su fruto? Que está involucrado en la obra de Dios. Que usted lo ve involucrado. Usted lo ve, por ejemplo, una forma de amar la obra de usted lo ve orando, usted lo ve en el templo, usted lo ve en las campañas, en los aires libres. ¿Cómo se ve un joven que ama las almas? Porque usted lo ve en el aire, cuando se dice el aire libre, él está primerito ahí. Cuando se va a hacer un trabajo de la obra, él está ahí. ¿Sí o no? Cuando usted lo ve en el templo, pintando, trabajando, ahí se ve que él ama la obra. Entonces está involucrado en la obra. No solo viene y es un calentabanca, ¿no? O solo quiere que le miren nomás, ¿no? Porque algunos sí hacen, quiere que le miren, ¿no? Pastor, tómenme foto, filme y pónganle en mi Facebook. No, es sensacionalista. ¿Cómo se ve a una joven que ama la obra del Señor? Que usted le ve involucrada, se involucra con los niños, trabaja. No estamos pidiendo maestro. Ella, aunque no tenga de repente su cartón de maestra, pero ella ama la obra y Dios le da el talento y está involucrado y está colaborando. No hay que pedirle por favor. No hay que estar llamando a reunión. Ellos saben ya porque son jóvenes y están involucrados. Más bien preguntan, ¿qué más voy a hacer, pastor? ¿En qué más puedo ayudar? Entonces se le ve en las vigilias llorando, clamando. Se ve los frutos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Soy una joven de doctrina. Pastor Juan Espíritu, esta pregunta me dice, ¿no? Soy una joven de doctrina. He prometido al Señor no enamorarme. He prometido no enamorarme hasta que sea miembro de la iglesia. Muy bien, muy buena decisión. Que Dios te bendiga. Porque primero tienes que bautizarte. Porque no va a llegar acá de frente y estar buscando ya, ¿no? O como hay jóvenes que llegan y están buscando a ver de una, no, eso no es doctrina. Usted tiene que esperar bautizarse.
Amén. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Porque usted viene a buscar a Dios. ¿Está escuchando eso, picaflores? Acá, acá te cortamos el pico y el ala. Diga amén siquiera. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe a Jesucristo. Pero he empezado, mire, ahí está el problema. Pero he empezado, pastor, a sentir por un hermano. Y le he pedido al Señor que lo quite. Puede que sea de Dios o es del diablo. Respóndame, por favor. Dios mío, hermano. Ahora, yo le digo, usted empezó bien. Acá debe estar la hermanita. Usted empezó bien su promesa. Primero tiene que bautizarse. Todavía no piense en lo otro, porque le va a quitar la comunión con Dios. Deje a segundo plano ahorita ese sentimiento. Ponga a Dios en primer lugar. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es el tiempo de Dios todavía. Amén. El tiempo de Dios va a llegar cuando usted ya se bautice, usted se comprometa más en el Señor y también vea la madurez espiritual, la madurez biológica y la madurez también de responsabilidad material, porque también uno al casarse asume responsabilidades económicas, porque ya tiene usted que mantener a su hogar y vienen los hijos, porque se embaraza, viene un hijo, de repente le viene 2 de bendición o te viene 3 de un solo golpe, qué bendición. Y después sales embarazada, viene otro 3 más, ya tiene 6 en dos embarazos. Y ahí la leche para comprar. ¿Sí o no? La ropa, gracias a Dios ahora hay pañal descartable. En la época de cuando yo me casé con mi esposa era pañal de tela, ¿sí o no? Ella tenía que hervir y no secaba los pañales. Era terrible. Ahora descartable, ¿no? Poder en la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al Señor. Espere el tiempo de Dios. Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Pastor Juan Espíritu, tenía novia antes de llegar al templo, antes de llegar al Señor. Los dos acordamos separarnos y consagrarnos, muy bien, a Dios. Y después de 2 meses de separados, ¿podría casarme con ella? Lo recomendable es que se bauticen, lo recomendable. Y si se llegan a bautizar, se podrían casar. Mire, ya no se casará de blanco. Si fornicaron en el mundo, la joven ya pierde la bendición de casarse de blanco, porque blanco es la pureza de haberse guardado. Aquí hemos tenido matrimonio donde el joven también se casaba de blanco, hermano. Y la joven también de blanco. Entonces la gente decía, ¿qué? ¿Se ha guardado? ¿De qué planeta viene ese varón? Entonces sí se ha guardado, porque hay jóvenes que se guardan en castidad y guardan su pureza. Y qué lindo es casarse de blanco, hermano. Si usted tiene la bendición de esperar y casarse en el templo, y cásese, hermano, porque es lindo casarse en la iglesia, o sea, delante del Señor, recibir esa bendición, hermano. ¿Qué le parece? No me miren con cara triste, hermano, alaben al Señor. Este grupito que está ahí, que está de color ladrillo, dice, hermano, tiene que alabar a Dios. ¿Cuánto alaban su nombre? Cristo vive. Entonces hay que esperar. Sería bonito que esperen, ¿no? Si es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se sabe que es la voluntad de Dios? Primero, voy a dejar a mi esposa. Aquí yo encontré, decía, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? Porque estoy haciendo lo que dice su palabra.
¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque estoy cumpliendo la palabra de Dios. Eso me está llevando a hacer la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, todo me va a ir bien. Porque el que hace la voluntad de Dios, ve su palabra, todo le va a ir bien. La Biblia lo dice. Va a prosperar espiritualmente, materialmente, académicamente. Porque Dios respalda. La bendición viene de Dios. Y segundo, lo que yo estoy haciendo va a glorificar a Dios, va a ser para la gloria de Dios. Entonces, mi matrimonio será para la gloria de Dios. Yo tengo ya 31 años de matrimonio con mi esposa. 33 que la conozco, yo conozco a ella de los 15 y yo tenía 17, ¿no? Todavía parece quinceañera mi esposa, ¿no? Entonces, nos conocemos, mire, mucho tiempo. Y Dios nos ha ayudado hasta aquí. Y la verdad que somos felices. Ha habido momentos de batalla, pero en la batalla nosotros más nos hemos unido, más hemos estado unidos. Las necesidades nos han unido. Un día, por ejemplo, cuando vivíamos en el Cerrito Feliz, ¿no? Y mi esposa recuerda siempre eso. En esa mañana no había nada. No es que yo no trabajaba, sino que el dinero se acabó y Dios nos estaba preparando para vivir por fe. En esa mañana no había nada, pero mi esposa se levantó, yo estaba orando y mi esposa juntó, había sobrado un poquito de fideo tornillo, fideo clavo, fideo martillo, caracol, fideo serrucho, munición. Y mi esposa es cocinera, ella es bien hábil, hermano. Lo que yo admiro de ella es su habilidad para la cocina, o sea, su talento. Ella no se hace problema, hermano. Ayer, por ejemplo, hemos estado todo el día y mi esposa me va a preparar un caldito. Ahorita se fue un caldito, en 20 minutos ya estaba un caldo, pero poderoso, hermano. Qué rico caldo. Le eché mi rocoto ahí con mi limón, la gloria de Dios. Quería comerme otro, pero ya llegaron mis hijos. Mis hijos también comen, como son hombres los 4, comen poquito, pero simbólicamente, ¿no? Y entonces eso es lo que mi esposa preparó, lo cocinó y había un poquito de mantequilla, hizo un espagueti, un fettuccine a la bolognesa. Riquísimo, hermano, para chuparse el dedo. Y nos reíamos nosotros. Nunca la necesidad nos hizo discutir. Más bien hemos sido felices en todo tiempo. Ese es el testimonio. Porque nuestro matrimonio, humildemente, por la misericordia de Dios, ha sido para su gloria. Aunque no merecíamos nosotros. Si yo estoy sentado aquí frente a ustedes, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, Cristo te ama, pero dile contento. Amén. A su nombre, gloria. Pastor Juan Espíritu, ¿es correcto que un hermano de mayor edad enamore a hermanas más jovencitas? No es correcto. Porque uno tiene que más o menos equilibrar, hermano. Por ejemplo, yo tenía 17, mi esposa 15. Claro, en esa época no nos enamoramos, porque ahí llegó a la iglesia y pasaron los años, pero yo le llevaba 2 años a mi esposa. Entonces es bueno que la pareja tenga la edad, o el varón pueda ser mayor, pero no tampoco mucho, pues. No va a ser de 50 y ya tenga 20, ¿no? No hay un equilibrio, hermano. Porque tiene que haber un equilibrio de edad. El otro de 50 ya 60, ¿no? Ya va a parecer abuelito ya, ¿no? Pero en cambio no, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Además, la mujer, teniendo los hijos, se desgasta, dice, por cada hijo pierde 3 años. Imagínate, tiene 10 hijos y tiene 30, ya hace 60, ya se hace abuelita. ¿Sí o no? Ahora, si el hombre se casa con una mujer mayor, no. Porque si no va a caminar y decir, no, la gente va a decir, está andando con su abuelita.
O va, camina con su esposa, hasta con su abuelito andando. No es recomendable. Amén. Así que ese hermano que mayor que tal, vamos a darle su chicote. ¿Cuánto alaba el nombre de Jesús? Alábale a Cristo. No reprendas a Satanás. Claro. Es también. Gloria al Señor. No solamente es en el aspecto físico o biológico por la edad, sino también emocional. Mientras que el varón tiene, por decir, 40 años y la joven 20, el varón ya como es maduro y la esposa es joven, ella está experimentando una nueva etapa, unas nuevas emociones. Ella querrá salir con él tendrá 40, tendrá que hacer un sobreesfuerzo para poder satisfacerle su necesidad de su edad, mientras que él quisiera de repente descansar y ella quiere salir a andar, ¿no? O ella quiere jugar y él quiere tomar su lechecita con su pan remojado, ¿no? Y ella, bueno, y así, etcétera, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Cuánto dicen amén? Seguimos. Amén. Acá se han reído las hermanas. Han despertado, creo. La hermana Lisette está bien contenta. Gloria a Dios. Bueno, mire, acá hay una pregunta también que me causó una controversia cuando estaba leyendo. Dice, Pastor Juan Espíritu, ¿qué debo hacer si Dios te muestra tu ayuda idónea y esa persona no te agrada físicamente en nada? Dice, ¿no? Está medio raro esta pregunta. O sea, dice, ¿qué debo hacer si Dios te muestra a tu ayuda idónea y esa persona no te agrada físicamente en nada? O sea, aquí también hay que tener mucho cuidado. A veces el ser humano busca lo externo, pero lo externo es como dice la palabra cuando la palabra dice, ¿no? Dios no mira lo externo, sino mira que el corazón. Entonces nosotros en una relación debemos ver al hombre interior. Esa es la belleza espiritual, ¿sí o no? Que refleja también, pero ahí había el caso de un hermano, por ejemplo, que él quería una forma de mujer para su esposa. Él estaba pidiendo características. Pero un día en un sueño Dios le muestra y le dice, mira, tú pides esto, ahí está, pero yo tengo para ti esto. Era todo lo contrario. Entonces cuando él comenzó a orar por aquella hermana, dice el hermano que Dios comenzó a poner un gran amor por ella. Pero era todo lo contrario físicamente, porque la otra persona era opuesto. Pero mire, ahí él estaba pidiendo lo externo y no pedía lo interno. Pero aquí hay que pedir, hay que ver lo interno, que es lo más importante. Amén. Si esa persona ama a Dios, es espiritual. Pero cuando Dios también pone algo, le va a traer también de su físico, ¿sí o no? De repente tiene su nariz bien grande y eso es lo que a usted le gusta, ¿no? De repente tiene una oreja más grande, sus orejas son grandes, ¿no? Ah, qué bonitas, sus orejitas, ¿no? De repente gordito, ah, qué bonito mi osito, dice, ¿no? Parece al osito panda, gloria a Dios. Pero algo le va a traer, su sonrisa, su alegría. Por ejemplo, algo que a mí me agradaba, o sea, que yo vi en mi esposa cuando ya yo la fui viendo de joven, es que ella era una joven también alegre, era bien servicial. Entonces yo era todo lo contrario, yo era un joven callado, poco expresivo, pero yo miraba en ella que era una joven bien expresiva también, ¿no? Así era su temperamento y tenía una alta paciencia, ¿no? La paciencia, lo miraba y decía, qué bueno. Y después ya, cuando probé su comida, ella había cocinado una vez, estábamos ahí los jóvenes y había cocinado, había hecho un escabeche de pescado, ¿no? Y nunca había probado un escabeche así, ¿no? Que hasta la espina me lo mastiqué, hermano.
Entonces yo dije, Dios mío, si me caso con esta hermanita, voy a ser bendecido, decía yo. Si me caso con la hermanita, gloria a Dios. Y ya pues nos casamos, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Alábale. ¿Cuánto alaba el nombre de Jesús? A su nombre. Ya, pasamos rápidamente. Ya, dice Pastor Juan, ¿qué tengo que hacer cuando tengo un sentimiento por un hermano? Orar a Dios y pedirle confirmación, ¿no? Y esperar, si es de Dios va a haber correspondencia, ¿no? Y se va a hacer el proceso de hablar si es la hermana, habla con la esposa del pastor, le confía, y la esposa del pastor es una mujer, tiene que ser una mujer reservada, que no esté divulgando las cosas. Y eso nosotros cuidamos aquí. Cuando hay alguien menciona algo, nosotros no estamos hablando, ni vamos a decir, hermano, ¿sabe qué? La hermana fulano está orando. No, nosotros preguntamos y queremos saber si hay una. Cuando ya hay la correspondencia, entonces ya hablamos y damos la noticia que todo eso está marchando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Lo que dice el pastor es cierto, muy claro, pero hay algo que nosotros nos damos cuenta, hermanos. Si usted quiere saber realmente si es la voluntad de Dios, no se ponga de acuerdo con el hermano o con la hermana en la cual usted tiene sentimientos. Porque a veces se ponen de acuerdo, ya, tú dile hoy día al pastor y tú también le dices a su esposa, ¿no? Y le dice que es por mí, o sea, se ponen de acuerdo. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, nos damos cuenta que así no engañen a Dios, y no se engañe usted mismo. Si usted quiere una genuina respuesta de la voluntad de Dios, deje que Dios entre en el asunto y espere en la voluntad del Señor que todo se mueva conforme a Él. Amén. Si es que quiere tener así, estar segura de que Él es para usted o ella es para usted. Pero no se ponga de acuerdo, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Otra pregunta, ¿qué debo hacer cuando una hermana me ve y yo siento que aquella persona tiene otras intenciones? ¿Qué debo hacer cuando una hermana me ve? O sea, dice que le mira, ¿cómo le mirará? Poder en la sangre de Jesucristo. Y dice, y yo siento que aquella persona tiene otras intenciones. Amén. A ver, mi esposa responda. En Mateo capítulo 6, versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Que así, cuidado con lo que estás mirando. A veces miramos y codiciamos. Y hay que tener cuidado. Y para las que están orando para casarse, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero también nos dice en 6:33 del mismo libro de Mateo, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Métete con Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Si en tu corazón tu deseo es la voluntad de Dios, darte un idóneo o una idónea, pues métete con Dios y Dios te dará rica recompensa de los cielos, porque Él no es deudor de nada ni de nadie. Amén. Gloria a Dios. Acá viene la última pregunta ya de esta rueda. Dice, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un joven para estar preparado para el matrimonio? Y esto es muy importante, ¿no? Tenemos que estar preparados, porque el matrimonio es algo es un estado de mucha honra y un estado donde se juntan dos mundos. Por ejemplo, la joven tiene a veces, son dos mundos, son de pueblos diferentes.
Por ejemplo, aquí, y me gozo de ver a mi hermano Ickler, que está al fondo, ¿no? Por ejemplo, él es de Yurimagua. Usted sabe que es de Iquitos. Entonces él ha vivido en la selva. Y él ha comido lagarto, ha comido mono, chimpancé, ha comido ronzoco, ¿no? Suri. Todo lo que se mueve comen ellos, ¿no? Entonces él es de la selva, es de zona de calor, por ejemplo. Y su esposa es de cerro, ¿no? De la zona centro. Ella come caldo de cabeza, ¿no? Caldo de mote. Pero los dos se casaron, mira. Ahora cuando se casaron, ambos tienen que estar preparados. Ella, como lo ama a él, tiene que también. A él le gustaba comer su lagartito, dice. Y dice que acá en Cere venden lagarto, él se iba y se comía ahí su bistea, su lagarto a la plancha, ¿no? Y se comía su lagartito. Ella también por amor a su amado Ickler, también ya aprendió a comer lagarto. Ahora come de todo, dice. Mire, ahí dos mundos se unen, ¿eh? Dos culturas se unen. Y eso, si hay amor, se van a sobrellevar. Porque el amor dice que todo lo puede. ¿Cuánto dice? Acá no dicen nada, hermano. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. Todo lo soporta. Porque ya tiene que aprender. Por ejemplo, la hermana come mazamorra de tocos. No sé cuántos han comido acá. Levante su mano. ¿Cuántos han probado mazamorra de tocos? A ver. Hoy unos cuantos nomás. Imagínense que lo dan mazamorra de tocos ahí. Le dicen, ¿qué es eso? Está oliendo a desagüe de Irape, ¿no? Pero es que son dos culturas. Pero por amor también ella come su toco, ¿sí o no? Porque ama a su esposa, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el joven? Prepararse, estar preparado espiritualmente, maduro espiritualmente. Un día llegó una respuesta pastoral, y mi amado pastor Rodolfo decía, la joven decía, Pastor Rodolfo, yo estoy enamorada de un joven, ya estamos en la etapa de enamoramiento, pero yo le he dicho a él, si no recibe el Espíritu Santo, yo no me voy a casar. Respóndame si está bien lo que le dije. El pastor, muy bien lo que has hecho. Qué bueno que le ha dicho que como señal reciba el Espíritu Santo. Entonces el joven ha comenzado a buscar el Espíritu Santo y ha recibido el bautismo, hermano. Mire, claro, porque un hombre lleno del Espíritu Santo, los dos llenos del Espíritu Santo serán un matrimonio espiritual, lleno del Señor, ¿sí o no? Sentirán lo mismo por la obra de Dios. Entonces tiene que estar preparado, tiene que tener una edad también. No va a decir como acá hace años un jovencito me dijo, pastor, tenía 14, estoy enamorado, me dice. ¿De quién? De la hermanita, ¿no? De la chinita, me decía. Y ese hermano no tenía nada. ¿En qué dormía? En pellejo dormía, hermano. Yo le digo, todavía tú no estás preparado, le digo. No tenía nada. En pellejo de chivo dormía. No está preparado, hermano. Ya tiene que ser una persona madura. La joven también tiene que ser madura, tiene que estar preparada para toda buena obra, porque cuando ya se casa, tiene que aprender también a cocinar, a lavar, ¿sí o no? ¿O no? ¿O quién le va a cocinar? No, todo compro por... no todo lo pido, ¿cómo se llama cuando? Como de libre, ¿no? De libre, pastor, de libre llamo y traen a mi casa, ¿no? ¿Cómo de libre? Tiene que cocinar. ¿Cuánto alaban en nombre del Señor? Entonces tiene que estar preparado. Y los padres también tienen que estar de acuerdo, porque los padres también son exigentes. Hay padres que dicen, a ver, ¿con qué te vas a casar? Quiero conocer a ese joven. Y qué bonito que los padres dicen, no, qué bien, ese joven es responsable, ese joven es espiritual, qué bien, qué bonito te vas a casar. Y los padres también quieren conocer a la joven, ¿sí o no?
Cuando yo me casé, a veces íbamos con mi esposa y ¿sabe qué decía mi familia? Te sacaste de la lotería, me decían. Así me decían mis tíos. Te sacaste de la lotería. ¿Por qué? Porque mi esposa era bien hacendosa. Cuando llegábamos a la casa, mi esposa, ahí mismo llegábamos, ella barría, limpiaba, le cocinaba, le lavaba su frazada. Mi esposa lavaba la frazada, lavaba la sábana, le limpiaba, le lavaba el inodoro, metía sus manos, lo dejaba todo pulido, hermano. Entonces, ¿sabe qué querían? Que vivamos nosotros en sus casas. Cuando vivíamos en la casa de una familia, recuerdo cuando nos casamos también, ellos no querían que nos vayamos. No, no te vayas, no te vayas. Lloraban, hermano. Ya te dejo en herencia mi casa, todavía decía. Pero otro hay que sacarlo con bomba lacrimógena, hermano. ¿Está escuchando, Pedro? Hay que sacarlo con dinamita. Alabe a Jesucristo, hermano. A su nombre, gloria. Porque no quieren, hermano. Cuando yo llegué acá hace muchos años y vivíamos, yo era director de la escuela, estaba mi amado pastor Arturo Tardío, que ya está en el cielo, que él fue el pastor fundador de esta obra, hermano. Yo siempre oro por él y su familia. Él fue el que empezó la obra aquí. Ahí en la casa del hermano Alca, que está ahí, de su amada esposa también, que estamos orando por ella. Ahí empezó en un garaje chiquito, luego compraron acá el primer terreno, con sacrificio. Empezaron acá la obra de Dios. Y yo, el pastor me alquilamos un segundo piso acá. Entonces, ahí vivíamos, abajo vivían unos ancianitos. Y mi esposa barría todita la escalera, barría la vereda, barría la entrada, barría la pista, todo, hermano, ya mejor ya parecía decirse, hermano. Todo lo dejaba, pero. Y un día llegaron ahí los que vendían cable y señora, le decía, acá tenemos que ponerle cable y 100 canales. ¿Cómo es eso? Decía mi esposa, no, va a haber esto. Y estaban hablando ahí como media hora. Y mi esposa, es que tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? No tengo televisor. ¿Y por qué no me hablaba hace rato eso? Se fue, hermano. No teníamos televisor, pero mi sala no había nada. Yo abría por fe, ahí estaba mi sillón, decía, por fe me siento ahí. Y no tenía. Pero nunca fuimos gravosos a nadie. Trabajamos por amor a la obra. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque la felicidad no lo da el dinero. Y con esto termino ya. Hay un ranking de los 10 países más felices del mundo. Es una investigación hecha por una universidad en Londres, una universidad americana. ¿Y sabe cómo miden la felicidad en el mundo? Por el poder adquisitivo de esas naciones. Pero se hizo la investigación, ¿y cuál fue el resultado de la investigación? Paradójicamente, el resultado de la investigación fue que los países más felices, entre comillas, son los países donde hay más alto índice de suicidio. Entonces, está demostrado que la felicidad no es por lo material. La felicidad es cuando Cristo viene a nuestra vida, a nuestro corazón. La felicidad es tener a Cristo. Entonces, si usted hoy recibe a Jesús como su Salvador personal y le deja entrar a su corazón, Dios va a hacer un hogar feliz. Y Dios va a restaurar su hogar. Y Dios lo va a bendecir. Y Dios le va a dar su idóneo. Tampoco no pierda la esperanza. No pierda, porque no pierda. Me acuerdo de una iglesia que yo pastoreé hace años. Había una joven que tenía 42 años. Y ella decía, pastor, creo que ya no me caso. Sigo orando, hermana, ya va a llegar. Sigo orando, pastor, ya no creo. Ayúdeme, úngeme con aceite, pastor. Sí, se va a casar, hermanita. Y un día, hermano, en una noche aparece, ya había un joven ahí, uno como de 43, 44. No macetón, era, hermano, ya maduro, pero joven. Me dice, pastor, quiero hablar con usted con una voz así de voz de mando, hermano. Quiero hablar con usted, me dice. Yo decía que habrá pasado un problema, seguro. Digo. ¿Y sobre qué, hermanito? Pues usted puede decirme la situación. Es que estoy enamorado de una de las doncellas, me dijo. Cuando me dijo así, ya me alegré. Dije, ay, a ver, vamos a hablar. Y me dijo, estoy enamorado de la hermana tal, me dice. Y yo me alegré porque la hermana decía que ya se le había ido el tren, que se le había ido la carreta,
que se le había ido el avión a chorro. Aleluya. Y llegó el varón en el momento preciso, mire, que Dios lo tenía guardado, hermano. Y se casaron, hermano. Y ahora están sirviendo al Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Así que dígale que está a su lado, no pierda la esperanza, hermanita. Ten fe, dile, ten fe, ten fe. No te he dicho que si creyere, hermana Vanessa, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre? No te he dicho que si creyeres, hermana Vilma, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Bueno, saludamos a los hermanos de Facebook. Primera vez Juan Espíritu en Facebook, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, terminamos. Quiero hacer una oración. A ver, mi esposa va a leer un texto. Gloria al Señor. En Salmos 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es hallar satisfacción, goce, agrado o dicha. Si usted hace la voluntad de Dios, el Padre que queda satisfecho, gozoso, se siente alegre, feliz, porque ve que sus hijos hacen su voluntad, pues Él te dará rica recompensa. Y si en esa recompensa está tu idóneo que tanto deseas, y Dios no prohíbe, la Biblia no lo prohíbe, el Señor más bien bendijo al varón y a la varona en un solo cuerpo, pues Dios te concederá esa petición. Solo métete con Dios y haz su voluntad, y Dios concederá lo que tu corazón desea, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Interesante, hermano. Vamos a seguir con esta conferencia, vamos a seguir con temas de estudio. ¿Qué le parece? Temas bíblicos, temas históricos, apologéticos, y podemos usar el proyector también en algunas oportunidades. No hemos podido ahora, pero tenemos aquí condiciones para poder dar y enseñar, hermano. Nos ponemos de pie en esta noche, y ahí con sus ojos cerrados y su corazón abierto, si usted ha llegado con necesidad esta noche y tiene luchas, de repente hay interrogantes en su corazón, quiero decirle que el Señor está a la puerta de su corazón y está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: yo quiero ayudarte, yo tengo la solución a tu problema. Ahí donde está. Si usted en esta noche no ha conocido a Jesús, y si usted en esta noche quiere ser feliz, dígale ahí usted al Señor: te entrego mi vida, te abro mi corazón. Ahí donde estás, si tú quieres hacer un pacto con Dios, levanta tu mano derecha y le estarás diciendo: yo quiero, Dios, esta noche tu bendición. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, me rindo a tus pies. Y tú que levantaste tu mano, ahí dile al Señor, con tu mano levantada, dile ahí: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón si en algo te fallé y si alguna cosa indebida hice. Perdóname, encamina mis pasos. Dile ahí: yo quiero hacer tu voluntad. Dile: yo quiero hacer tu voluntad. Perdóname, yo sé que he fallado, he hecho cosas que no te han agradado, dile, pero quiero ordenar mi camino, quiero ordenar mis pasos. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, me rindo a ti. Te pido perdón si en algo te fallé y alguna cosa indebida hice. Ayúdame, soberano Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, mire esa mano levantada de esos jóvenes
Mira las manos levantadas, la necesidad de cada joven, de cada jovencita, de cada vida que llegó a tu casa con preguntas, Señor, con necesidades, con interrogantes. Extiende tu mano ahora y derrama tu bendición, Padre. Reprende al maligno, atamos todo espíritu inmundo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret.